yo titulé esta predicación, ¿cómo pasar la prueba y experimentar el poder de su amor? Yo quiero decirles algo. Un día estaba leyendo y me llamó la atención porque era un maestro que estaba ahí pues era con adolescentes, era en una escuela, en una secundaria, y entonces el maestro le hizo unas preguntas a sus alumnos, ¿no? La primera pregunta que le hizo fue, ¿cuántos hermanos menores, o sea, cuántos hermanos tienes que sean menores, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos menores? Y bueno, pues la mayoría de los alumnos empezaron a levantar la mano, ¿verdad? Casi todos tenían hermanos menores. Luego les hizo otra pregunta, les dijo, ¿cuántos de ustedes se regocijan cuando sus hermanos menores les toman sus posesiones más preciadas y las dañan? Entonces, pues todos los alumnos empezaron a reírse. Y entonces empezaron a decir, ¿quién podría tener la actitud de regocijo o de gozo, ¿verdad?, ante semejante pérdida de posesiones valiosas? Pues yo creo que batallaríamos, ¿verdad?, para sentir gozo cuando nos están destruyendo algo que nos duele, algo que lo valoramos tanto. Pero yo me quedé pensando en estas preguntas que el maestro hizo, ¿no? Me quedé pensando, meditando un poco y yo me empecé a preguntar, ¿cómo le hicieron? No sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto, pero ¿cómo le hicieron los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a perderlo todo, incluyendo su vida, por causa de tener a Jesús? Ha habido mucha gente, no somos los únicos que hemos pasado situaciones difíciles o que hemos tenido pérdidas. No somos los únicos. Ha habido gente en la historia de este mundo, incluso en la historia de la Biblia, de cuántos perdieron aún su vida y sus pertenencias por ganar a Jesús. Yo creo que todos ellos pudieron comprender algo importante, que en medio de la prueba, si ellos podían responder con gratitud o aún con gozo, como la Biblia nos invita a hacerlo, pues ellos pudieron experimentar. Dios los premió experimentando, ¿verdad?, de ese poder de su amor y también del gozo que solamente Dios puede dar, pues obviamente en medio de la prueba. Y para eso ellos llegaron al pensamiento de decir, esto es más valioso aún de lo que yo he perdido o estoy pasando. Y yo quiero que nosotros podamos ver que cuando estamos en una prueba lo veamos de una manera diferente. Dice en Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hablando de todas estas personas que perdieron sus bienes, sus vidas, dice, lo sufristeis, dice, con gozo, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Todas las personas que pasaron por situaciones difíciles en el pasado sabían que había cosas mejores, ¿verdad?, en el futuro, que sus ojos estaban puestos en las cosas eternas. Y yo quiero decirles, hermanos, que es tiempo de mantener nuestros ojos puestos en las cosas eternas, en las cosas que no perecen, en las cosas que valen la pena, porque estamos rodeados de tantas situaciones, de tanta influencia que nos llevan a tener puestos nuestros ojos todo el tiempo en las cosas terrenales. Y cuando nosotros mantenemos nuestros ojos en las cosas terrenales, ¿sabes qué sucede? Eso hace que nos aferremos cada vez más a lo que está aquí en la tierra. Número 1. El primer punto que quiero hablarles es, decides ser agradecido. Yo sé que muchas veces nos han predicado que tenemos que tener agradecimiento, da gracias a Dios en todo, porque así dice la Biblia. Y tenemos que dar gracias porque estamos en la prueba y aún en ahí tenemos que dar gracias. Pero yo algo que puedo ver es que es una decisión, porque
pues la gratitud no la traemos así como que sale tan fácilmente, ¿verdad? Y más cuando tenemos cosas que tú dices, no puedo. Por eso le puse decide ser agradecido, porque es una decisión. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El dar gracias es la voluntad de Dios. Su voluntad es que cada vez que tú y yo estemos en una tribulación, en una dificultad, algo que estás pasando, es que debemos dar gracias. Pero como les digo, el ser agradecido no lo traemos así como que tan fácil. Tenemos que decidirlo. Encuentra razones para gozarte. También nos han dicho en muchas predicaciones, gózate, porque la Biblia dice, ¿verdad? Pero no es igual, el gozo no sale así, que va a fluir, ¿verdad? Tampoco. Por eso le puse, encuentra razones para que te puedas gozar. Porque si tú no las buscas, te aseguro que nunca vas a tener gozo. Ahora, recuerda que dar gracias a Dios es un acto de la voluntad, como dijimos, lo vamos a decidir. Pero el tener gozo o regocijarnos en medio de la prueba es una expresión, fíjate bien, del Espíritu Santo. Es algo que es el Espíritu de Dios que va a producir, hermanos, dentro de nosotros. Solamente Él lo puede hacer. La única manera de regocijarnos en aquello que nos parece algo malo es concentrarnos, fíjate bien, enfocarnos en los beneficios que produce esa situación. Lo primero que hacemos cuando estamos en la prueba es mirar pues todo lo fatal, ¿verdad? Y ahí estamos enfocados en eso. Pero si nosotros, así como decidimos la gratitud y ahora le permitas al Espíritu Santo que te ayude, entonces tenemos que esforzarnos en enfocarnos. ¿Qué es, verdad? Alguna razón que me pueda motivar a sentir ese gozo. Tengo que buscar la razón para que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí. Por eso necesitamos, como dice, concentrarnos y enfocarnos, ¿verdad? En los beneficios. No pienses en que, ay, me voy a quedar pobre, ay, me voy a morir, ay, no sé qué. O sea, no pienses en eso. Piensa en los beneficios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para reaccionar, ¿verdad?, correctamente ante la prueba. Y que Él mismo, el poder de Dios, se pueda manifestar. O sea, empieza a fluir en el interior el Espíritu de Dios con su gozo. Discierne las escrituras relacionadas con la prueba. Es muy importante que en medio de la prueba, para poder experimentar su amor, tenemos que discernir las escrituras que se relacionan con la prueba que estamos pasando. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue probado. Jesús le contestó, escrito está, ¿verdad que sí? Y todo lo que Jesús le contestó era referente a lo que el diablo le estaba diciendo. Tú y yo tenemos que buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios, así como la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es muy importante para tener victoria en los momentos de prueba. Y yo quiero decirte que la palabra es tan importante. Es la espada que Dios nos ha entregado. La palabra de Dios en tu vida y en mi vida es muy importante, porque como espada es la única arma que Dios nos ha dado para ofender al diablo, para herirlo. Todas las demás armas que Dios nos ha dado es para defendernos, pero la espada es para destruirlo. Y por eso la palabra es importante. Y en medio de las pruebas necesitamos discernir esas escrituras, esa palabra, esos versículos que Dios necesita que tengamos en el momento para sobreponernos, ¿verdad? Hay tantos versículos y tiene que ser relacionado con lo que estamos pasando, porque pues no vas a estar con una enfermedad y vas a estar leyendo, no sé, mi Dios suplirá todas las riquezas, ¿verdad?, como dice la palabra. No, tengo que buscar a lo que está. Hay versículos tan hermosos como
Filipenses 4:13, es mi favorito de hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo aplica cuando tú te sientes que ya no puedes, que no lo vas a lograr, que todo te sale mal, que fracasaste. ¿Sabes? Todo lo puedo en Cristo, no se te olvide. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, dice la palabra. Un versículo que cuando tenemos temores, inseguridades, ahí está la palabra. Y bueno, yo nomás puse uno así, pero hay muchos, hermanos. Si tú lees la Biblia, te vas a gozar y vas a sentir la gratitud del Señor, porque la palabra nos alienta. En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando estamos, que nos hace falta lo material, que quedamos sin trabajo, que no tenemos para comer, para pagar la luz, lo que sea. Aquí está la palabra diciéndonos, mi Dios pues suplirá todo, no te preocupes. Lo hará de una manera a veces que ni nos imaginamos. Dice, sobrenaturalmente hasta puede pasar las cosas, ¿verdad? En Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz, dice, y de verdad. O sea, la palabra está ahí. Si estás pasando por una enfermedad, Dios te va a dar la sanidad, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos la sanidad. Entonces tenemos que creerle al Señor su palabra, pero tenemos que leer su palabra. La palabra, escucha, la palabra griega traducida como palabra no es logos, no solamente está hablando de tener conocimiento, sino rema. Esto quiere decir que los remas de la Escritura son pasajes de la Biblia que el Espíritu Santo nos revela. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia, esos pasajes tienen que ser un rema, una revelación, porque si solamente los tenemos de conocimiento, realmente no te van a ayudar mucho cuando los necesites. Pero si es revelado eso, te aseguro que todo va a cambiar, porque es necesario la revelación de la palabra en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos revela, ¿verdad? Y nos ayuda a darle una aplicación personal. Estos remas llamarán nuestra atención, especialmente cuando tengamos nuestra lectura diaria de la Biblia. No te conformes con venir nada más a la iglesia a oír la Biblia. No, léela todos los días en tu casa. Busca un tiempo para leerla. La palabra se lee, se cree, se escudriña, se medita y muchas veces se memoriza. Ahorita tú estás escuchando esto que yo te estoy diciendo y a lo mejor vas a decir, ay, me ayudó mucho, qué bueno, gracias a Dios. Sí, pero el otro domingo ya se te olvidó. No es lo mismo que cuando tú estás a solas con Dios y lees la Biblia y te es revelada un pasaje. Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen versículos específicos guardados de mucho tiempo y no se te olvidan? ¿Por qué? Porque Dios te lo dio, ese versículo, justo cuando tú lo necesitabas. Esos son los remas de Dios. Inclusive la palabra que es revelada, cada vez que tú te encuentras en situaciones difíciles o pasando por algo difícil, yo quiero decirte, va a salir, va a venir a tu memoria. El Señor se va a encargar de recordártela. El Espíritu Santo, como ya te la reveló, va a fluir en tus pensamientos y en tu corazón. Pero cuando es conocimiento solamente, no funciona mucho. Cuando hay algún pasaje que tiene un significado especial para nuestra vida, debemos anotarlo, debemos memorizarlo, como dije, reflexionarlo, porque estos remas, esta palabra revelada, son los que forman nuestro escudo de la fe. Toda la palabra que tengas guardada en tu corazón, la palabra revelada, forman el escudo de tu fe, para que así cuando vengan los dardos del enemigo, no te dañen. Ahí va a estar la palabra guardándote. Y último punto, clama a Dios
cuando sea necesario. Hay algunas pruebas y tribulaciones que Dios no desea que soportemos, o sea, que las estemos soportando indefinidamente. Como decía ahorita, hay cosas que se nos pasan los años y ahí estamos en ellas, porque no hemos entendido que Dios quiere que nosotros sepamos que Él está ahí para ayudarnos. Y las pruebas no son para siempre. Un día estaba en una tribulación y recuerdo que era invierno y me acuerdo que me asomé a la ventana y vi el invierno. Yo me sentía mal, enferma, de todo, y decía, ay, cómo quisiera que ya pasara este invierno y viniera la primavera. Hay momentos en la vida que quieres que el Dios cambie el invierno por primavera. Y yo quiero decirte algo, ese día, así el Espíritu Santo dentro de mí me dijo, las pruebas no son para siempre. Pronto vas a salir de ella. Y así es. No son para siempre. Entonces, tenemos que saber que Dios está ahí para ayudarnos. Él quiere librarnos, pero tal liberación no la obtendremos sino hasta que clamemos a Él. ¿Hasta qué punto en qué momento vamos a reaccionar y vamos a poder clamar? Hay gente que va a tener que tocar fondo, hay gente que toca fondo solo por no querer hacer la parte que le toca antes, o porque simplemente no conocía lo que tenía que hacer antes. Pero clamemos a Él. David continuamente clamaba por la liberación de sus opresores y de sus enemigos, y Él nos da poderosos testimonios, ¿verdad?, de la fiel liberación de Dios. Tengo aquí el Salmo 55:17, donde dijo David, tarde y mañana y a mediodía oraré, y dice ¿qué? Y clamaré. ¿Y qué va a pasar? Y Él oirá mi voz. Él aprendió. Él pudo darse cuenta que entre más buscaba a Dios, que entre más él pudiera clamar a Dios, Dios respondería. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en la barca y estaba Jesús ahí dormido? Y de pronto se vino la tempestad. Y pues a veces vamos navegando en la vida, ¿no? Como ellos iban navegando. Y como todo está tranquilo, a veces hasta se nos olvida que Jesús está ahí en nuestra barca, porque no lo necesitamos. Pero se vino la tempestad y empezó el viento y todo, y cuando vieron que peligraba su vida, se acordaron, pues aquí va Jesús, hay que ir a despertarlo, ¿verdad? Y van y despiertan al Señor, y pues socórrenos, Señor, mira cómo estamos. Y así nos pasa, hermano. A veces estamos en las pruebas, en las situaciones, y se nos olvida que está Jesús con nosotros. Pero cuando clamamos, cuando vienen los vientos recios y empezamos a clamar, ¿qué hizo Jesús? Él se levantó y calmó los vientos, y todo dice que se hizo una bonanza, otra vez la tranquilidad, todo volvió. Y así es en nuestra vida. Clamamos y Dios hace la parte que a Él le toca. Todo vuelve a su normalidad. Salmo 56:9, serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. También el salmista, ¿verdad?, dice el día que yo clamare. Él sabía que sus enemigos y todo iba a salir huyendo, porque él sabía que clamando a Dios, Dios estaba por él. Entonces es necesario que en medio de la prueba tenemos que clamar. Tenemos en Marcos 10 del 47 al 49, habla de el ciego Bartimeo, otro de las historias que vemos en la Biblia. Un ciego que escuchó, ¿verdad? Oyó que era Jesús quien pasaba. Y cuando él escuchó que Jesús estaba pasando, dice que empezó a dar voces y empezó a decir, Jesús, Hijo de David, dice, ten misericordia de mí. Y él empezó pues gracias a Dios que no estaba mudo, ¿verdad?, que nada más estaba ciego, y él empezó a clamar al Señor de esa manera.
Dice que muchos lo reprendían y decían, ya cállate, estás gritando demasiado, ay, Jesús ni te va a poner, mira, ya va primero adelante. Pero cuando él dijo, no, me va a escuchar, y empezó a clamar, dice, más fuerte: Jesús, hijo de David, dice, ten misericordia de mí. A tal grado que Jesús escuchó su voz. Y entonces, ¿qué sucedió? Jesús escuchó su necesidad. Y otra cosa es que sintió su fe. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo de nosotros? Así que Él sabía que ese hombre, cuando clamó a Él, lo hizo con fe. Y dice que Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Pues, Señor, devuélveme la vista. Bueno, tu fe te ha sanado. Y ese hombre fue libre. Clamemos en medio de la prueba. No, ya no te tardes tanto. Hay que clamar. Hay que buscar a Dios, porque Él es el único. Nuestra oración se tiene que convertir en un clamor para tocar el corazón de Dios en medio de la prueba. Acuérdense que clamar es un acto de fe que agrada a Dios. Así que vamos a hacerlo. ¿Les parece? Yo quiero terminar orando al Señor. Yo espero que esto que hemos hablado pueda ayudarte un poco. No sé qué estés pasando. Algunos de ustedes quizás han venido con situaciones difíciles. A lo mejor no, tú dices, no, yo estoy muy bien. Qué bueno, gloria a Dios. Pero esto que hemos escuchado nos sirve por si en algún momento nos llega a pasar. Así que yo quiero que en esta hora podamos ponernos delante del Señor. Y como lo que hemos hablado, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A poder tener a poder experimentar su amor en medio de las pruebas o las batallas que estemos librando. Y Él quiere hacerlo, hermanos, en tu vida y en mi vida. Así que yo quiero invitarte en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos por un momento.